Que nosotros dentro de la iglesia tenemos algunas ordenanzas, hermanos, algunos decretos. ¿Qué es un decreto? Es algo que ha sido decretado, algo que ha sido establecido. A eso se le llama decreto. ¿Qué es una ordenanza? Es algo que se tiene que cumplir. Es similar a un mandamiento. Y nosotros, para poderle dar cobertura a los pastores, tenemos ciertos reglamentos y ordenanzas dentro de la misión Malaquías 3:6. Y la semana pasada le entregué a los pastores este tipo de reglamentos para que ellos sepan. Bueno, de hecho ya lo saben, pero yo se lo entregué a los pastores para que ellos sepan cuáles son las ordenanzas. De hecho ya las saben, pero me pareció muy interesante ver la semana pasada que nuestro hermano Isaías empezó a dar ese estudio allá donde él está pastoreando. Dije, interesante, porque al final la iglesia tiene que saber de todo, hermanos. No podemos hacer nada escondido, sino que todo tiene que ser transparente, ¿verdad? No podemos estar ocultando nada, sino todo tiene que ser transparente. Y me pareció muy interesante. Dije, bueno, yo se lo dije a los pastores, pero vi que el hermano estaba dando el estudio. Dije, entonces yo también voy a dar ese estudio para que la iglesia sepa cuáles son las ordenanzas que tenemos dentro de la misión para poderle dar cobertura a otro pastor. Y vamos a empezar ya en el nombre de Jesús. Déjenme que les empiece leyendo lo que tenemos acá, que son las ordenanzas. Dice: Iglesia Evangélica Pentecostés Malaquías 3:6, Alfa y Omega. Zona 0, calle principal, Colonia San Francisco, Flores Costacuca, Quetzaltenango, con el acuerdo ministerial 268-2021. A las iglesias de Dios que están en diversos lugares, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Primera de Corintios 1:2. Decretos y ordenanza para los pastores y líderes de congregaciones de las iglesias Pentecostés Malaquías 3:6. Como título dice: orden y disciplina en pastores y congregaciones. Entonces el primer listado o el primer orden que vamos a ver es acerca de lo que es el orden y la disciplina que hay dentro de las congregaciones. Como punto número 1, esto es para los pastores. Los pastores nos reunimos mensualmente, rotativamente. ¿Qué hacemos en esas reuniones? ¿O de qué hablamos en esas reuniones? Y no se preocupe si algún día usted dice: pastor, yo quisiera ir a una de esas sesiones pastorales. Excelente, hermano, me avisa una semana antes, le aparto un espacio en el carro y lo llevo a esas sesiones de pastores, porque tampoco escondemos nada. Lo que hablamos es palabra de Dios. ¿Qué es lo que hablamos en esas sesiones? Tratamos asuntos relacionados con las obras, cómo va la obra, si va creciendo, va para abajo, está neutral, cómo están funcionando las cosas, o si hay preguntas y respuestas. Dentro de esas sesiones de pastores resolvemos cualquier duda que los pastores tengan, dejamos que la Biblia responda a cualquier pregunta que los pastores tienen, y al final se pone muy emocionante porque cada pastor saben mucho de la Biblia, pero cada pregunta que ellos hacen, siempre la Biblia se encarga de responder a cada pregunta, y se pone muy bonito y muy emocionante. Cuando nos damos cuenta, pasaron 3 horas y no nos quedó tiempo de hablar del vecino, de nadie, más que de la pura Biblia, hermanos. Eso hacemos a cada mes. Entonces, pero tenemos el segundo punto. Oiga esto: los pastores que vienen a la misión a pedir cobertura tienen que traer su acta de matrimonio y el DPI de su esposa y el DPI de él. Pastor, ¿y eso para qué? Para corroborar que la esposa que tiene es la verdadera. ¿Sí me entendió? Esto lo hacemos para corroborar que la esposa con la que está viviendo es la verdadera. Entonces los pastores tienen que traerme un acta de matrimonio, el DPI de él y el DPI de su esposa, para corroborar, porque ahorita tenemos un montón de sinvergüenzas, no solamente pastores, sino evangelistas y cualquiera que dice llamarse ministro, que está casada con una en el acta de matrimonio, pero la que tiene en su casa no es.
Entonces, y ese reglamento también lo tenemos, lo vamos a empezar a aplicar. De hecho, tiene poco tiempo que se empezó a aplicar ese reglamento. No importa que sea quien sea, cualquier hermano que venga a congregarse a esta iglesia, que viene de afuera, también como requisito se le va a estar pidiendo que traiga estos documentos, porque no sea que venga un individuo que nosotros no lo conocemos, hermano, si esté viviendo con la que no es su esposa, si no está viviendo con su amante. Y sería bueno que también empecemos a pedir a todos los hermanos, porque yo los conozco a ustedes solamente sus caras, hermano. Ustedes me conocen mi cara a mí solamente, pero al menos yo doy testimonio de que Mano Quito sí se casó con Mana Lorena, Mana Auri no, todavía no, ya, Mano Colocho, y así Mano, ya se lo dejó ya. Así, hermano, yo conozco a algunos, pero los demás yo no sé, hermano, cómo vienen de afuera. Entonces, este reglamento nosotros lo hacemos para corroborar que con la persona que este pastor está viviendo sea su verdadera pareja. Entonces, este reglamento lo tenemos y lo vamos también a empezar a aplicar aquí dentro de la congregación Malaquías. Viene un hermano nuevo de otra congregación y dice: pastor, me quiero congregar con ustedes. Excelente, ¿cuáles son los requisitos? Ya empezamos a darle los requisitos, y como requisito primordial, por eso en esta semana, hermana Auri, como tesorera, le vamos a entregar todos los documentos que ya tenemos para que los tenga archivado para cualquier inconveniente. Entonces, esos son reglamentos que creo que al final son importantes, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí son importantes? Ok. Entonces, ese es el número 2. El número 3, reglamento número 3. Si un pastor peca o un líder peca, tendrá que disciplinarse, no importa si es pastor o es un líder. Porque si no ponemos esta ordenanza o este reglamento, entonces ¿quién va a disciplinar a los pastores? Ahora, alguien podrá preguntarse: pastor, y si usted peca o comete un error así, ¿quién a usted lo va a disciplinar? Pues gracias a Dios dentro de esta iglesia tenemos líderes, ¿cierto? Tenemos un cuerpo ejecutivo que está formado, y no solamente formado, sino ordenado en gobernación. Saben quién es el tesorero, saben quién es el secretario, y todo está bajo un orden. Si yo como pastor lograra fallar, automáticamente los líderes tienen toda la obligación de sentarme por un tiempo que ellos consideren que sea lícito volver a tomar un privilegio. ¿Estamos? Porque la Biblia dice, hermanos, que un pueblo sin profecía es un pueblo que va al barranco, es un pueblo sin desenfreno. Pero cuando hay profecía, dice la Biblia, el pueblo se frena, mis hermanos. Entonces necesitamos disciplina, y para eso le hemos agregado primera carta a Timoteo capítulo 5 versículo 19 al 20, y también le hemos agregado, por ejemplo, Lamentaciones capítulo 3 versículo 28, y en Lamentaciones 3:28 de manera textual dice la Biblia que alguien que ha sido disciplinado, que se siente y que se calle, porque fue Dios quien le impuso la disciplina. ¿Pasamos? Le voy a ir dando así las citas de la Biblia, y si gusta pues, pero es que si vamos leyendo la Biblia siento que se nos va a alargar mucho. Entonces, como número 4, oiga esto: los pastores son los responsables de mantener el orden dentro y fuera de la congregación. ¿Escuchó lo que le dije? Los pastores son los responsables de mantener el orden dentro y fuera de la congregación. ¿Por qué este punto importante? Porque triste y lamentablemente en muchas congregaciones ya el pastor no está tomando la batuta de pastor, sino que en muchas congregaciones quienes ahora mandan son los ancianos, los líderes o los diáconos, y al pastor tal vez lo tienen por ahí arrinconado, si es que lo tienen de adorno, porque a veces ni de adorno lo tienen, sino solamente lo tienen como pastor, pero al final quien manda dentro de la iglesia son los diáconos, que a veces son buenos diezmadores y buenos ofrendadores, quienes le han puesto un pie encima arriba del pastor. Y con esto no quiere decir que en la iglesia el pastor manda, hermanos. Aquí el que manda es Cristo Jesús, porque Él es el gigante, Él es el poderoso, hermanos. Pero hay que entender que siempre hay un orden jerárquico dentro de la congregación, donde el pastor es el que tiene que velar por ese orden dentro y fuera de la iglesia. ¿Están escuchando? Y le aplicamos Hechos capítulo 20 versículo 28 y 29 también con su cita bíblica. Voy a pasar nuevamente. Vamos a la página número 2. ¿Ok? Presten la oreja por ahí o paren la orejita. Si voy no solo por chismosear, pues este chisme está importante. Número 5. Los pastores y los líderes no deben de caer en soborno
ni en ganancias deshonestas. ¿Escucharon, diáconos? ¿Escucharon? Ningún líder, ningún pastor tiene que caer en soborno o en ganancias deshonestas. Para eso le aplicamos Deuteronomio 16:19, donde dice que el soborno ciega el entendimiento de los hombres que son rectos delante de Dios. ¿Qué es soborno, hermanos? ¿Qué es el soborno? El soborno es que cuando con el dinero me tapan la boca para que yo no diga nada. Cuidadito, hermano diácono, por una Coca-Cola le vayan a tapar la boca y se vuelva un tapachamarra de su hermano que está cometiendo pecado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque esto no solamente le aplica al pastor, sino le aplica a los líderes y a la iglesia completa. Podríamos tener dentro de esta congregación, y hace unos días yo lo publiqué en mi estado de WhatsApp y ponía estas palabras y decía: tu amigo y tu hermano no es aquel que te ayuda a ocultar tus pecados. Ese simplemente es un cómplice de tus pecados. Tu amigo y tu hermano es aquel que siempre que cometes una falta va y te llama la atención. Ese es tu amigo y ese es tu hermano. Así que si usted tiene una persona dentro de esta congregación que sabe que lo que usted está haciendo es malo y no le dice nada, ese no es ni su amigo ni su hermano. La Biblia le llama cómplice. Y no por una Coca-Cola o por una hamburguesa, no porque por miedo a una represalia, hermanos, usted vaya a cerrar su boca de lo que sabe, de lo que su hermano o su hermana o su esposa está cometiendo dentro de la casa. Porque no solamente tenemos a veces hombres, a veces los esposos mismos les tapan el pecado a sus esposas. O mujeres que saben lo que su marido están haciendo y tampoco dicen nada porque son cómplices de ese pecado. Nunca le vaya a tapar el pecado a su esposo, hermana linda. Especialmente si es un hombre que toma privilegio, no le esconda su pecado, porque la Biblia dice en Proverbios que el que roba y el cómplice, los dos han de morir. Eso significa que el cómplice es similar al que comete el pecado. Entonces, no caer en soborno ni en ganancias deshonestas. Si por ahí le están diciendo: mire, hermano, fíjese que hay un negocio, está bueno el negocio, pero usted sabe que es un negocio donde mañana le va a acarrear problema, no se meta a ese negocio. Si es un negocio ilícito, es un negocio sucio, es un negocio, hermano, vaya a dejarme con el coyote, le voy a dar sus 200 quetzales. Es mejor que se esté mordiendo las uñas en su casa y no se meta a hacer negocios ilícitos. ¿Estamos? No caer en ganancias deshonestas. ¿Qué es una ganancia deshonesta? Algo que no es honesto. Y estar tratando con coyotes o con narcotraficantes, eso no es un negocio honesto, eso es deshonesto. Si usted sabe que el teléfono que tiene y lo tiene de venta no sirve, no esté vendiendo cosas que no sirven, porque eso es caer en negocios deshonestos. Le vendo mi teléfono, hermano, dice: está bueno, nuevito está, hermano, dice. Pero usted ya sabe que esa cosa ya no sirve. Está más viejo que su mente, que su corazón. ¿Por qué está vendiendo cosas viejas? Le vendo mi pollo, hermana, dice: ese es su caldo. Pero si ese pollo va todo moquiento igual que usted, ¿para qué está vendiendo cosas que no sirven? Entonces un hombre, un líder de Dios, no puede caer ni en soborno ni en ganancias deshonestas. Porque es pecado no solamente delante de Dios, sino puede ser un delito ante las leyes terrenales. Por eso ni bueno es que usted se vaya a meter a la casa de un coyote. Imagínese, Dios no quiera, usted tal vez solo llegó a visitar a este coyote y casualmente llega la policía, lo van a meter a la cárcel unos 3, 4 o 5 meses, mientras sale y lo investigan que usted no tiene nada que ver, pero mientras va a ir a predicar sus 5 meses a la cárcel. Entonces, por esa razón tenemos que tener cuidado con quienes nos relacionamos, con quienes caminamos y con quienes nos juntamos. Nuestros benditos abuelos tenían un dicho que decía: el que anda entre la miel. San Carlos 22:5. La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, algo similar. ¿Estamos, hermanos? Número 6. Los pastores y los líderes tenemos que ser ejemplo dentro y fuera de la congregación. Cuando algunos pastores vienen a pedirnos cobertura y escuchan este tipo de reglamento, dicen:
Ahí regresamos, pastor, ahí volvemos. Como aquellos mentirosos que pasan preguntando a cómo está el tomate en Génova, y como está caro, dicen, ahorita regreso, solo voy a dar una vuelta, ahorita regreso. Porque es mentiroso, diga la verdad, que no quiere comprar. Deje de estar mintiendo. Entonces el pastor, los pastores y los líderes tenemos que ser ejemplo dentro y fuera de la iglesia. Desde el momento que hermano Manuel se paró a predicar en este lugar, él pasó a ser un líder. Desde el momento que hermano Rudy se subió a la terraza a predicar, los ojos de las personas están encima de él. Desde el momento que un hermano agarró una bocina y se fue para la calle, los ojos de esta persona, de las personas, van a estar encima de este hermano, viendo a qué horas comete un error. Porque en Hebreos capítulo 12 versículo 1 dice la Biblia, hermanos, que en nuestro alrededor tenemos tan grande nube de testigos. Así que despojémonos de todo peso y del pecado y corramos la carrera con paciencia. Entonces es aquí donde los pastores y los líderes tenemos que ser ejemplo, no solamente adentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Es cierto, mis hermanos, y no es para justificar a nadie, todos nosotros creo que tenemos hijos en la escuela, y por dado caso, los hijos en la escuela a veces cometen ciertas brutadas o errores dentro de la escuela. ¿Sí o no, hermanos? Pero ¿qué tenemos que hacer como buenos padres? Tratar la manera de corregir ese error que mi hijo cometió en la escuela y que los hijos no lo vuelvan a hacer. Y no hacerme a defensa de los pecados de mi hijo, ni hacerme a defensa del error que mi hijo cometió, sino hacerme a favor de la justicia. Porque hay padres que cuando los mandan a llamar de la escuela, no, con mi hijo no se meta, por favor. Mi hijo es aquí. No se ponga a favor de su hijo, póngase a favor de la justicia. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque todos ustedes, y déjenme que lo señale, y mientras yo lo señale a ustedes, 3 dedos me van a señalar a mí. Porque todos ustedes son igual que mis hijos. ¿Cómo así, pastor? A mis hijos en la casa los tengo bien amansados, pero cuando salen de la casa no me doy cuenta qué están haciendo allá afuera. Así son ustedes también. Aquí en la iglesia yo los conozco, que si ahorita Cristo viene, nos vamos con Él. Pero fuera de la iglesia, ya no sé qué es lo que ustedes hacen, hermano. Ya no sé qué comportamiento ustedes tendrán. Pero si se comportan así como se comportan aquí, ya la hicieron, hermano. Ustedes de seguro van para el reino de los cielos, porque son transparentes y no están haciendo nada a escondidas. Entonces la Biblia nos enseña en la primera carta a Timoteo 4:12 que todo líder tiene que ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Son 6 cualidades que tienen que haber dentro de un líder para que sea ejemplo dentro y fuera de la congregación. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver algo más. Vamos a ver algunas órdenes de liturgia que tenemos dentro de la iglesia. Una liturgia son fiestas que se celebran dentro de la congregación, y entre esas fiestas está, por ejemplo, la Santa Cena. Tenemos, por ejemplo, los bautizos, y eso lo tenemos como requisito. Dice, número 1, la Santa Cena. Cuando nosotros estamos participando de la Santa Cena, y quiero que por favor, hermano, preste atención a esto, porque esto le va a servir muchísimo. Cuando nosotros celebramos, ¿qué celebramos? Santa Cena. ¿Por qué se le llama cena? ¿Por qué se le llama cena? Alguien me hizo una pregunta y se la quiero yo también compartir a usted porque le va a servir mucho. ¿En qué parte de la Biblia dice que la Santa Cena es Santa Cena? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque alguien me comentó, son preguntas bien ignorantes, hermano. Alguien me dijo, ¿por qué ustedes le llaman Santa Cena si no hay ningún versículo que argumente que diga que es Santa Cena? ¿Y por qué le llaman Santa Cena? Pregunto, ¿qué es lo que estamos comiendo a través de ese pan? ¿Qué es? Pregunto, ¿el cuerpo de Cristo es santo? Ok. ¿Qué es lo que estamos tomando en la copa? La sangre de Cristo. ¿Es santa la sangre de Cristo? Entonces con la frente en alto podemos decir la Santa Cena, porque no es una cena cualquiera que estamos comiendo, sino es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y
Y aun en el Antiguo Testamento sí se le llama el pan de la santa, el pan sagrado se le llama en el Antiguo Testamento. Pero ahora, ¿qué más podemos aprender en esto? Quiero que usted me acompañe. Son versículos muy conocidos, pero sí lo vamos a leer. Primera de Corintios capítulo 11, porque ahorita tenemos muchos pastores que están jugando a la Santa Cena. Algunos pastores hacen la Santa Cena a las 10 de la mañana. Entonces están haciendo un santo desayuno, no Santa Cena, ¿verdad? Entonces cuando usted diga, mira un hermano que está haciendo la cena en el desayuno, dígale, hermano, ¿qué no cenó anoche? Pues dígale, está desayunando ahorita. 11:23 de primera carta de Corintios. ¿Lo tiene? Dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, ¿qué dice? ¿Cuándo? La noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Entonces, ¿a qué horas tiene que ser la cena? Tendría que ser en la noche, pero algunos cenan a las 5, a las 6, depende qué tipo de Arturo sea. Algunos ya a las 5 ya están buscando la cena, otros a las 6 de la tarde, pero no podemos pensar que la cena es a la 1, 2 de la tarde, no, eso es la hora de la comida, esa es la hora del almuerzo. Ya la cena podría ser de las 5, 6 en adelante, ya podría ser la cena, pero lastimosamente tenemos pastores que ahora están haciendo la Santa Cena a las 10 de la mañana, 11 de la mañana o 12 de la mediodía. ¿Qué les estará pasando a los hermanos? ¿Será que lo están haciendo bajo la ignorancia o simplemente están jugando a la Santa Cena? 2. En la Santa Cena nosotros no podemos tomar cualquier cosa. Lo que tomamos para el jugo es el jugo de la uva. Pastor, ¿y dónde saca usted que es jugo de la uva? Vaya conmigo a la Biblia. Marcos capítulo 14, versículo 25. Y esto es bueno que usted lo aprenda, porque mañana todas estas preguntas se las van a hacer tal vez en el teléfono. A lo mejor alguien por ahí curioso le haga esta pregunta. Bueno, vamos a leer del 14:22. ¿Lo tiene? Marcos 14:22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y le bendijo y lo partió y lo dijo y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ellos todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de ¿qué? Subraya esa palabra, por favor, del fruto de la vida, hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. ¿Del fruto de qué? De la vid. ¿Qué es la vid? La uva, la mata, la que produce la uva. Entonces él mismo me está diciendo que tiene que ser del jugo de la vid, o sea, lo que produce la vid, que es una mata, que es la que produce la uva. Entonces es ahí donde nosotros nos basamos en la Biblia, que no tiene, pero hoy hay pastores que hasta de toqui lo hacen. Un toqui de 50 len, un jus de quetzal, lo que sea, hermanos. Algo otros más atarantados van a la tienda y compran el vino, pero ese vino ya trae el 4, el 5, el 6, hasta el 8, hasta el 10% de alcohol, y se toman una copita de vino. El problema es que ese vino ya tiene un poquito de alcohol, hermanos. Y la Biblia me enseña en el capítulo 23, versículo 31 de Proverbios, que el vino ni bueno es que nosotros lo miremos, mucho menos que nos lo tomemos. Así que si usted también, porque no solamente, déjeme que salga un poquito el tema, porque hay mujeres que les gusta preparar tipos de carnes o les gusta preparar pollo, pero le echan vino que trae el 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 10 o el 12% de alcohol. ¿Está oyendo? ¿Está oyendo, borrachita? Entonces, pero ¿qué más hacemos en la Santa Cena? Hacemos la uva y el pan sin levadura. ¿De dónde deducimos el pan sin levadura? Primera carta de Corintios capítulo 5
y su versículo 7 y 8. Son preguntas tan importantes que mañana alguien se las puede hacer a ustedes, o que usted puede dar ese estudio en cualquier lugar, en un teléfono, qué sé yo, y que puede ayudar a muchas personas a sacarlos de la ignorancia. ¿Lo tiene? Primera de Corintios. Ok, dice su Biblia: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis masa, para que seáis nueva masa, que dice, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino con la levadura ni con la levadura ¿qué dice? De malicia y de maldad, sino con panes, ¿qué dice? Sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, déjeme que le explique un poquito. ¿Por qué la Biblia me está diciendo que lo hagamos con panes sin levadura? No se preocupe, la misma Biblia me va a responder esta pregunta. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 1, claramente fue Jesús cuando dijo que la levadura representa la hipocresía de los fariseos. O sea, ¿qué representa la levadura? El pecado. Por eso dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y un poquito de levadura leuda toda la masa. No necesitamos grandes pecados, con una falta que a usted le guste estar cometiendo es suficiente para que usted tenga levadura y mañana se vaya para el infierno, porque la levadura es sinónimo de pecado, hermanos. Y en el cuerpo de Cristo no hay pecado, porque Él es santo y 3 veces santo, hermanos. Entonces, por esa razón es que en la Santa Cena participamos con el jugo de la uva y participamos con panes sin levadura, porque hemos entendido que Lucas 12:1 dice que la levadura es sinónimo de la hipocresía, y la hipocresía es pecado ante los ojos de Dios. ¿Estamos? Ok, también tenemos aquí, hermanos, como reglamento, lo tenemos, aquí lo hemos puesto como reglamento, que dentro de la iglesia Pentecostés Malaquías 3:6 y todos los pastores que se unen a la misión, no se les permite que las mujeres se pongan el trapo en la cabeza. ¿Por qué? Porque muchos pastores vienen de afuera y nos dicen: pastor, queremos que nos dé cobertura, pero todas las mujeres vienen con el trapo en la cabeza, cuyo trapo le llaman velo. Ese es un trapo que están usando, y ahorita de seguro van a empezar algunos ahí porque en el teléfono es donde más existen, hermanos. Y lo que más me da tristeza es que muchos de ellos dicen llamarse sana doctrina, cuando no han entendido ni qué significa ese trapo en la cabeza de la mujer. Entonces, primero, ¿por qué nosotros no permitimos que la mujer se ponga ese trapo en la cabeza? Oiga bien lo que le voy a decir de acuerdo a la Biblia. Primeramente, lo que la mujer usa en muchas congregaciones no es un velo. Porque le voy a recomendar, por favor, hermana, llegando a su casa, entre a Google y dígale por favor a Google que le mande todas las imágenes, cuál es el velo que se usa en Israel. ¿Está oyendo? En Israel, no en Guatemala, porque en Guatemala no se escribió la Biblia se escribió allá en parte de Jerusalén de Israel. Entonces yo necesito ir hasta allá a preguntarle a Israel cuál es el velo que se usa allá. Y el velo que se usa allá no es para cubrirse solamente la cabeza, sino que cubre todo el rostro. Pregunto, ¿lo que están usando ahorita las mujeres es velo o solo será un pedazo de trapo? Porque si fuera velo se cubriera todo el rostro. Ahora, déjeme que le explique cuál es el pasaje que ellos han tomado para decir que la mujer se tiene que poner. Porque de repente llegaron a visitarla allá a su casa. Ay, usted es rebelde, ¿por qué no se cubre la cabeza? ¡Qué rebelde es usted! Mire que no, la Biblia dice que hay que cubrirse la cabeza. No, es que el pastor Carlos Rivas dice que no. ¿Por qué no? Porque no lee la Biblia, cabezona. No me eche el clavo a mí, hombre. Porque por ahí andan unas señoras, hermano, visitando. Oye, hermano, doña Silvia, usted es rebelde. ¿Por qué no se cubre la cabeza? ¡Qué rebelde es usted! Pero por eso es importante que usted pare sus orejitas, porque esto le va a servir el día de mañana. Primera de Corintios capítulo 11, que es el versículo que ellos toman para decir que la mujer se tiene que cubrir la cabeza.
pero nosotros inteligentemente vamos a ir a la Biblia. ¿Lo tiene? Capítulo 11, versículo, vamos a ver del 3. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Hay muchas historias por ahí en el teléfono de que las mujeres pertenecían a cierta diosa. Hay tantas historias, pero podrían ser buenas, podrían ser ciertas o podrían ser falsas. Ahí sí en ese asunto no me meto porque no sé si realmente la historia concuerde, pero lo que sí voy a comparar es lo que aquí dice con lo que la gente está haciendo en los tiempos presentes. 11:3 de 1 Corintios, ¿lo tiene? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza ¿de quién? De la mujer. Y Dios es la cabeza ¿de quién? De Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta, dice, a su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta ¿a quién? ¿A quién? ¿Y quién es la cabeza de la mujer? El hombre. Ok, ya estamos aprendiendo. Afrenta su cabeza, porque lo mismo le es que si se hubiere rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces que se cubra. Deténgase ahí un momento y déjeme que le explique. En Israel es vergonzoso que una mujer ande con su cabeza descubierta. El único que tiene el derecho de ver el rostro a una mujer es el esposo. Es el esposo el único. Por eso dice que la mujer afrenta su cabeza. ¿Por qué? Porque tiene que tener señal sobre su cabeza, porque el hombre es la cabeza de la mujer. Ahora déjeme que le explique esto. Cuando una mujer, hermanos, está bajo el dominio de Cristo, ¿cómo se conoce muchas veces la mujer que está bajo el dominio y bajo la autoridad de Cristo? Incluso muchas se conocen porque andan su cabello largo. ¿Sabe usted que ver a una mujer con el cabello corto es sinónimo de rebeldía? Es sinónimo de no tener autoridad. ¿Por qué, pastor? ¿Qué es lo primero que una mujer hace cuando se sale de la iglesia o se aparta del evangelio? Y algunas ya les empezó a gustar y van poquito a poquito. Es que ella ya es sinónimo de rebeldía. Ellas ya están mostrando una chispita de rebeldía. Y por eso si mejor se hacen el tanatón en la cabeza para que no se den cuenta que se están volando las puntitas. No se preocupe, usted ya tiene chispitas de rebeldía. Y eso es lo primero que una mujer hace cuando se aparta del evangelio. Empieza a cortarse el pelo y de repente usted la mira pelona y antes tenía un cabello hermoso. ¿Pero por qué se cortó el cabello? Porque me está diciendo que está en rebeldía y que no quiere estar bajo sujeción. ¿Sujeción de quién? De Dios. Pero brinquémonos, hermano, hasta el 11:14. El 11:14, ¿lo tiene? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por lo contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado. Qué clara está esa palabra, hermano. Usted ya no necesita un velo, porque en lugar de velo se le fue dado. Pero ¿cómo tiene que tener su cabello largo? Porque la misma naturaleza nos enseña que honroso es que la mujer ande con su cabello largo. Por esa misma razón se le dijo la vez pasada que por favor, hermana, cuando pase a tomar sus privilegios, demuestre que es una hermana. No ande pelona, hombre. Es que cuando usted se hace ese gran moño en la cabeza y usted ya parece hombre. ¿Por qué se avergüenza de su cabello? ¿Por qué se avergüenza del velo? ¿Qué le da vergüenza? ¿O no se ha bañado, por eso anda así de cochina? Pero no se preocupe, eso lo arreglamos después del mensaje. Porque aquí la mujer tenía que andar con la cabeza cubierta. Para empezar, aquí Pablo está hablando de una iglesia gentil. Y el apóstol Pablo cierra diciendo en el 16: con todo esto, si alguno quiere ser convencido, nosotros no tenemos tales costumbres ni la iglesia de Dios. Pero Pablo a los filipenses él dice que fue circuncidado al octavo día, hebreos de hebreos. Entonces, ¿por qué Pablo no traía esta costumbre si él era judío? Y acá, ¿por qué Pablo le habla que las mujeres era deshonroso que estuvieran tapadas, tenían destapada la cabeza, pero si aquí era pueblo gentil? Ahí le va.
Porque el mismo Pablo escribe a la misma iglesia de Corinto, y quiero que vayamos a esa carta, porque aquí la gente solo se queda aquí, pero acuerde que no solamente es la primera carta de Corintios, tenemos la segunda carta de Corintios, y en la misma iglesia de Corintios Pablo ya le está dando la recomendación a estas personas. Acompáñenme por favor. Segunda carta de Corintios, capítulo 3, versículo 13. Segunda carta de Corintios, capítulo 3, versículo 13. Y ojalá las pobres señoras que andan con ese trapo en la cabeza escuchen este versículo que vamos a leer ahorita, porque este versículo está muy bonito y muy poderoso. Segunda carta de Corintios, capítulo 3, versículo 13. ¿Sí lo tiene? Capítulo 3, versículo 13. Dice la Biblia: y no como Moisés, que ponía, ¿qué dice? Un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, a fin de aquello que había de ser, ¿qué dice? Abolido. ¿Qué significa abolido? Que un día eso se iba a cancelar. Ok, pero sigamos leyendo por favor el 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, ¿cuál es el antiguo pacto, hermanos? El Antiguo Testamento. Cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo, ¿qué dice? Es quitado. 15, ¿qué dice el 15? Aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, ¿a qué se refiere ahí? El Antiguo Testamento. Cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre su corazón de ellos. 16. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué dice su Biblia? El velo se quitará. O sea que ver a una mujer con velo es sinónimo de no estar convertida a Cristo, porque el texto me está diciendo: y cuando se conviertan al Señor, ¿qué dice? El velo se tiene que quitar, y si no se quita es porque no está convertida a Cristo. Está fácil. El problema es que ellos solamente leen allá, pero no van a toda la historia completa de lo que realmente la Biblia nos enseña. Ahora déjenme que les explique algo más profundo todavía. ¿Por qué se nos cita a Moisés? ¿Por qué Pablo está llamando a Moisés y Moisés es del Antiguo Testamento? ¿Por qué? Sencillo, porque fue a Moisés a quien se le dio la orden que tenía que hacer un velo para ponerlo sobre su rostro y sobre su cabeza. Ahí les va. O sea que el velo no fue dado directamente a las mujeres, el velo fue dado para... ¿Y dónde lo dice? Vaya conmigo a la Biblia. Deuteronomio capítulo 22 versículo 12. Deuteronomio capítulo 22 versículo 12. Y hay gente tan testaruda, porque dice que el velo lo tienen en el corazón, y es que hay gente tan dura de corazón que por más que van a escuchar este mensaje, van a seguir con ese trapo en la cabeza. 22:12 de Deuteronomio. ¿Lo tiene? Dios dándole la orden a Moisés y le está diciendo: te harás, ¿qué dice? Flecos en las 4 puntas de tu manto, ¿con qué te cubras? Mire para acá, ¿cuál es el manto? El velo, el que se le iba a poner a lo que es a Moisés. Entonces Dios le está dando a Moisés las órdenes de cómo tenía que ser el manto. Y por ejemplo, vayamos versículos atrás en Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34, veamos cómo Moisés se ponía el velo. Y ahora, ¿por qué los hombres no se lo quieren poner? Si fue para el hombre, no para la mujer. 34:33 de Éxodo. Éxodo 34:33, ¿lo tiene? Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, ¿qué dice su Biblia? Puso un velo sobre su rostro, porque el velo no solamente cubre el pelo, sino también el rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, ¿qué dice? Se quitaba el velo. Hoy es todo lo contrario, cuando la mujer ora se lo pone. Mire que la gente está patas arriba. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que él les había mandado. Ahora yo le hago una pregunta a todos los pastores que están obligando que las mujeres se pongan ese trapo en la cabeza. Si Dios le ordenó a Moisés que el velo era para los hombres, ¿por qué los hombres no se lo quieren poner?
De ser alguno va a decir, oh, es que es para la mujer. ¿Dónde dice que es para la mujer? Si aquí me está diciendo la Biblia que la orden se le dio a Moisés y que el mismo Moisés usaba ese velo. ¿Dónde están los de sana doctrina que me están viendo en el teléfono? ¿Dónde está ese montón de sana doctrina que dicen que son sana doctrina y están usando ese trapo en la cabeza? Déjeme que vaya un poquito a la historia. Si usted entra a la historia, hay un papa que ya se murió y de seguro ya es candidato del infierno porque ningún papa se ha convertido. Ese papa ya se murió hace muchos años y ese papa se llamó Lino de Tuscany. Y Lino de Tuscany fue el que dio la orden que todas las mujeres para orar, bueno, ellos no oran, ellos rezan, que todas las mujeres para rezar tenían que usar ese trapo blanco o ese trapo negro que hoy están usando. De manera que las mujeres no están usando velo, lo que usan es un simple trapito en la cabeza, que quien dio la orden fue Lino de Tuscany. Así que si mira una mujer con un trapo en la cabeza, apesta católico, porque fue el católico quien dio la orden que las mujeres se pongan ese trapo. Así sencillo. Se da cuenta y lee detenidamente el texto 11:2. Esas instrucciones de velo las había dado Pablo, pero después como que Pablo las llega a abrir. Escuchen lo que dice: os alabo, hermanos, porque todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las enseñé. Pero después Pablo, como que era una tradición judía, que iba a entender yo, que Pablo había instruido a la iglesia, pero después como que llega a abrir. Entendamos, hermano Manuel y todos los que estamos escuchando, que Dios muchas veces dio órdenes en la Biblia, cuyas órdenes después las tuvo que abolir. Una orden conocida, Deuteronomio 23:19. Dios dio una orden que la gente podía prestar dinero y cobrar interés. Pero en el capítulo 5 de Nehemías, ¿qué pasó? Se abolió la ley, se canceló la ley. Sí, eso es lo que está diciendo. Ahora, hay otra ley. En Levítico Dios prohíbe comer camarón, Dios prohíbe comer cangrejo, Dios prohíbe comer todos esos animales. Y yo siempre le agradezco a Dios que existen los sabáticos, porque si no existieran sabáticos ya no habrían cangrejos en el río, hermano. Gracias a Dios que allí están ellos. Entonces, pero en Levítico Dios prohibió comer los camarones y los cangrejos. Pero en Deuteronomio 12:15 Dios ordena, ahora coman lo que ustedes quieran. O sea, en una parte de la Biblia Dios ordena y de repente se cancela. Y si para muestra de un botón, léame 12:15 de Deuteronomio para que miren que usted puede comer libremente los cangrejos. Si no lo quiere, tráigamelos a mí, por favor. Porque los sabáticos solo le leen Levítico, pero no han leído lo que dice Deuteronomio. Y Deuteronomio significa segunda ley o continuidad de la ley. Significa que en la primera ley se dijo una cosa y en la segunda ley se cancela. 12:15 de ¿qué le dije? Deuteronomio. A ver, hermana Silvia, ¿lo tiene? Ahí está. El inmundo limpio lo pueden comer, así como se come la de la gacela y se come la del ciervo. Cómalo también usted, de acuerdo a la bendición que Dios les haya dado a ustedes. Pero, ¿por qué les estoy explicando todo esto? Porque en algunas ocasiones de la Biblia Dios da ciertas ordenanzas y de repente viene Dios y cancela las ordenanzas. Se le dio la orden a Moisés de hacer un velo y que se lo pusiera, pero el mismo Pablo está diciendo que este velo iba a ser cancelado. ¿Cuándo iba a ser cancelado? Cuando se conviertan al Señor. Así que cuando usted mire a una señora, dígale: hermana, conviértase a Cristo, hombre. Si por el mundo has caminado y la paz no has encontrado, ven a Cristo. Dígale que acepte a Cristo, y aceptando a Cristo, fuera trapo. ¿Qué trapo ni qué nada, hermano? ¿Qué trapo ni qué nada, hermano? ¿Estamos? Pasamos a lo siguiente. ¿Okay? Vamos a otro punto. Okay, entonces este es el punto Punto siguiente, también tenemos como doctrina el bautizo en agua. No bautizo por aspersión. Ahorita que pasó el coronavirus hasta lavar, esos católicos están pero patas arriba, puro murciélago. Usted estaba viendo unos ahí que con un chorro de agua estaban bautizando a la gente. Hermanos, ¿qué significa la palabra bautizo? Sumergir. Le voy a volver a preguntar, ¿qué significa la palabra bautizo? Sumergir. ¿Por qué sumergir? Porque Romanos 6, 2, 3, 4 y 5 dice que el bautizo significa muerte,
sepultura y resurrección. Pregunto, ¿qué se hace con una persona que ya está muerta y ya se hizo su velorio? ¿Qué sigue después del velorio? A sepultarlo. Cuando una persona no está bautizada y está en pecado, Efesios 2:1 dice que está muerta en sus delitos y pecados. ¿Qué tenemos que hacer con esa persona muerta? Bautizarla, porque a la hora que la bautizamos, la estamos sepultando. A la hora que la persona sale del agua, está resucitando, y ahí se quedó sepultada la vieja Chucky, el viejo Chucky, se quedó todo metido. Vámonos y somos una nueva criatura. Pero nunca vaya a caer usted en el error de bautizar a una persona mojándole la cabeza, o es que pobrecito ya se está muriendo, hay que echarle aunque sea un chorro de agua. No, hermano, hemos ido a bautizar gente en agonía. ¿Cómo así, pastor? Los hemos metido en una sábana y entre 4 lo vamos cargando y sácale, hermano. En 2 ocasiones hemos hecho bautizos así. Es que pobrecito ya se está muriendo y no, hay que echarle solo agua en la cabeza. No, entonces no lo vamos a bautizar, le vamos a tirar un poco de tierra al muerto. Entonces, no, hermano. Aunque se esté muriendo la persona, pero si pide ser bautizado, métalo en un tonel, en lo que sea, hermano, llévelo al río y métalo al agua, hermano, y para arriba, hermano. Y no permitimos el bautizo de niños sin conocimiento, no lo permitimos. La Iglesia Católica ha tomado un pasaje que está en el libro de los Hechos, cuando Pablo fue libertado, el carcelero de Filipo fue libertado, y cuando todos se preguntaron dónde está, ellos dijeron: tranquilos, aquí estamos. Y los del carcelero dijeron: ¿y ahora nosotros qué tenemos que hacer para ser salvos? Estos hombres dijeron: creen en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Y dice la Biblia que el carcelero de Filipo fue y se bautizó él y toda. Ya vio, dice, hasta los niños se bautizaron. ¿Y quién dice que habían niños ahí? Eso es como que yo diga: hermana Silvia se bautizó ella con todos sus hijos. ¿Cuántos años tiene su hijo el más chiquito? Pues ya lo podemos meter al agua. A eso es lo que dice la Biblia, que este hombre se bautizó él y toda su casa. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que habían niños recién nacidos, porque la Biblia dice en Marcos 16:16: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. ¿Qué es lo que necesita una persona para ser bautizada? Creer. Un niño no cree, el niño no tiene discernimiento de lo bueno y de lo malo. Pero si el muchachito ya tiene discernimiento de lo bueno y de lo malo, este va a tronar como cota en el infierno si no se bautiza. Porque para que la persona se bautice necesita tener conocimiento de lo bueno y de lo malo. ¿Pasamos al siguiente o ya nos vamos? Pasamos. Esto nos va a tardar creo como 3 semanas, hermano. Bueno, viene un punto muy importante. Quiero que por favor le presten atención a esto. Otro punto que tenemos dentro del reglamento, y creo que con este vamos a ir terminando, es que nosotros en la iglesia hemos aprendido que el casamiento es único. Ahora, pero déjeme que le explique cuál es la doctrina que a mí me habían enseñado, y creo que hermana Silvia, hermano Tránsito, que son personas más grandes de edad y con más conocimiento, creo que ellos sabrán de qué vamos a hablar. ¿Qué es lo que a nosotros nos habían enseñado? Que una persona primero se tiene que casar por lo civil y después... Pero ahora yo necesito que alguien inteligentemente me dé una cita de la Biblia donde diga que usted tiene que casarse por el civil y después casarse por la iglesia. ¿Dónde está eso, pastor? Y hay gente tan cochina, dice: lo bueno que yo solo casada por el civil estoy, me puedo divorciar. Pero ¿quién le dijo a usted que tenía que casarse por la iglesia también? Hay gente que así dice: lo bueno que yo solo por lo civil me casé, me puedo divorciar. Ah, como no, chon. Hermano, esto está interesante, hermano. ¿Por qué? Porque en la mayoría de iglesias a usted lo tienen que casar por lo civil y después lo casan por la iglesia. Pero entonces no estaríamos hablando de un casamiento, estaríamos hablando de 2 casamientos. Y cuando lo casa el alcalde, ahora vengo yo y ya no lo voy a casar, lo voy a recasar. Cosa que en la Biblia no la vamos a encontrar.
Entonces, pastor, ¿y cuál es el casamiento que vale? Le voy a dar 3 o 4 citas de la Biblia. Si quiere usted, anótelas. Primera cita está en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7. Segunda cita, Tito capítulo 3, versículo 1. Tercera cita en la primera carta de Pedro 2:13. Ahí hay 3 versículos donde, déjeme que se lo explique. Los versículos de manera textual dice que Dios ha constituido en la tierra leyes y autoridades para que cada ley y cada autoridad haga el trabajo correspondiente de acuerdo al mandato que se le ha dado. Le voy a poner un ejemplo. ¿Quiénes son los que tienen órdenes aquí en Guatemala de poder casar a una persona? ¿Quiénes? Los abogados. ¿Quiénes más? Ministros ordenados. ¿Quiénes más? El señor alcalde. ¿Cierto o no cierto? Pero le pregunto, vaya con el doctor que es bien famoso en Coatepeque, dile: doctor, usted es bien famoso y vengo a que usted me case porque es el doctor más famoso. Discúlpeme, señora, yo no estudié para eso, le va a decir. Yo le estudié para sacarle las lombrices y ahí para darle un par de pastillas, pero para casarlo yo no he estudiado para eso. ¿Por qué? Porque cada ley tiene su propio trabajo. Le voy a poner un ejemplo más claro. ¿Quién es la autoridad facultada en Guatemala para darle la licencia a los que manejan? ¿Quiénes son? Departamento de Tránsito. No es por nada, pero bendito sea Dios, la mayoría de autoridades dentro y fuera del país me conocen los ingratos. Y cada que me paran, Carlos Rivas, cada que me paran, Carlos Rivas, me conocen los ingratos. Pero dejémosla ahí. Digamos que como yo soy Carlos Rivas y medio mundo me conoce, ahora vengo y le digo: hermano Silas, le voy a otorgar una licencia de parte de la iglesia Pentecostés de Malaquías 3:6 y firmada por el pastor Carlos Rivas. Tenga su licencia, vaya, maneje su carro. Y cuando lo para el policía, dele la licencia que Carlos Rivas se la dio. Está loco usted, hermano. Yo sí sabemos quién es ese hombre. Pues ¿Qué? Porque yo no tengo autoridad de darle licencia a nadie, hermano. Los únicos que tienen la autoridad son las autoridades competentes en la tierra. Así es en el casamiento. Dice la Biblia, mire para acá y escuche por favor. En el Evangelio de Juan capítulo 2 versículo 1, habían unas bodas. ¿Las bodas de qué? De Canaán. ¿Y quién fue invitado a esas bodas? Jesús. Pero en ningún momento dice que Cristo fue a casar a esa pareja. Él fue invitado a esa boda. Es como cuando ustedes se han casado, me han invitado a mí. Pero yo no lo fui a casar a usted, yo solo fui invitado a esa boda. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pastor cuando una pareja se casa? Número 1, a oído del pueblo, el pastor tiene que leer el acta de matrimonio. Bueno, mis hermanos, les quiero informar que el día de ayer nuestro hermano que está aquí se casó. Y pues vamos a leer a oída de ustedes la acta y día, fecha, tal y tal. Nuestro hermano pues contrajo matrimonio con fulana de tal. Así que ustedes ya escucharon, ellos ya están casados. Paso número 2, invito a la pareja de matrimonio y vamos a aplicar lo que dice Números capítulo 6 versículo 23. Orar y bendecir este matrimonio. No volverlos a casar porque casados ya están. ¿Cuál es el trabajo del pastor? Bendecir este matrimonio porque casados ya están. ¿Estamos? Ese es un tema, no porque no tenga la respuesta. Hay muchas personas que por más que se les explique de este tema no lo entienden. No lo entienden y no lo entienden. Lo que hay que hacer es orarle a Dios para que se seque ese deseo ahí y que se vuelva eunuco o lo capamos. Algo tenemos que hacer. Bueno, pasamos a lo siguiente. Quiero terminar con este punto importante. Me voy a brincar un poquito, pero quiero terminar con este punto importante. La siguiente semana pues le damos continuidad a todo esto. Jóvenes, tenemos un reglamento para los jóvenes, para los que ya andan cacaraqueando, que quieren novio o que quieren novia. Hay un reglamento también que está establecido dentro de la congregación. Y ese reglamento para los jóvenes es, es un acto prohibido, lo que se prohíbe dentro de un matrimonio, dentro de un noviazgo cristiano. ¿Qué es lo que se prohíbe? Número 1, prohibido terminantemente que un joven cristiano
o una señorita cristiana tenga un novio que sea medio mundano o que sea mundano por completo. ¿Escuchó lo que le dije? Prohibido terminantemente, no basado a mis pensamientos, sino basado a la Biblia. Prohibido terminantemente que un joven de esta congregación o de las congregaciones que damos cobertura, prohibido terminantemente que un joven, sea joven, varón o jovencita, hembra, quiera tener un novio medio mundano o mundano por completo. No se permite. Pastor, ¿y por qué? Porque en la primera carta de Corintios 6, 14, 15, 16 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué concordia la luz con las tinieblas y Cristo con el diablo. Si este es del diablo, ¿por qué tiene que estarla besando a ustedes? Es que se va a convertir, pastor. Mi hermano, no solo lo engaña la empresa Claro, lo engaña la de Tigo, lo engaña, ya lo engañó hasta este atarantado que dice que se va a convertir. Prohibido terminantemente entonces el noviazgo en yugo desigual. Prohibido terminantemente que un joven que toma privilegio tenga novio o novia a escondidas. Prohibido noviazgo a escondidas. ¿Oyeron lo que se le dijo? ¿Por qué tener miedo de venir y decir: mire, pastor, la verdad, pues yo ando aquí un poco ahí con brasas, y la verdad, pues ahí ando que caliente, pues hombre, ya, la Biblia así dice. Y pues la verdad, estoy pensando formar mi vida, y le he echado el ojo aquí al muchacho, y pues la verdad queremos tomar un noviazgo. ¡Oh, qué excelente! Yo como pastor tengo que automáticamente darles un estudio y darles a entender a estos muchachos jóvenes que el noviazgo no es para que se anden chupeteando el pescuezo ni nada por el estilo. Eso no es noviazgo, eso ya son deseos carnales, eso ya es lascivia, eso ya es concupiscencia. El noviazgo no es para que el novio esté metiendo mano aquí, mete mano allá, ni que cangrejear fuera. Eso no es noviazgo, eso ya es perturbación, eso ya es asquerosidad. Ese no es noviazgo. El noviazgo, pastor, entonces, ¿qué es el noviazgo? El noviazgo es donde una parejita de hombre y de mujer empiezan a tener una relación sentimental a fin de llegar al matrimonio. Ese es el noviazgo. Pastor, y no puedo estar ahí lengua con lengua ni nada de eso, hermana, nada de eso. ¿Sabe qué dijo un atarantado, hermano? Y se lo digo con la frente en alto. ¿Sabe qué me dijo un atarantado aquí? Pues si así es el noviazgo, digo, ¿para qué noviazgo? Entonces no trae cuenta, dijo. Porque es que a los jóvenes les han enseñado que noviazgo es chupete aquí, chupete allá, que pasan el chicle compartiendo microbios. Eso no es noviazgo, hermano. Eso no es noviazgo. El noviazgo es donde la parejita empieza a platicar: mi amor, y el día que nos casemos, ¿dónde me vas a llevar a vivir? Porque ahí con tu mamá, esa vieja, ya viste que es brava. No, ahí no va a funcionar, mi amor. Ahí las cosas no van a funcionar. ¿Dónde me vas a ir a rinconar? Mi amor, ¿y de qué me vas a dar de comer? Pues yo solo en el Facebook te miro, ni modo que de eso me vas a mantener. Ese es el noviazgo, que la muchacha empiece a preguntarle al hombre de qué la va a mantener, dónde la va a llevar, dónde la va a ir a rinconar. Algo, mano, pero a platicar al respecto de esto. Es que sería mentira. ¿Para qué se va a poner el velo o el vestido blanco una muchacha que ya fue, hablemos así coloquialmente, usada o tenida? No se puede. Que el blanco representa pureza, virginidad, santidad y rectitud. Eso representa la pureza. Hipocresía y mentira. Eso es hipocresía. Déjeme que termine este punto y pasamos a eso. Buena pregunta, ahorita déjeme tranquilo. Entonces el noviazgo, hermanos, tendría que ser para que la señorita conozca y empiece la plática a fin de llegar al matrimonio. Ese es el noviazgo, ¿verdad? Conocido, da a conocer con los diáconos de la iglesia, el pastor, la iglesia. ¿Y qué más se puede hacer en el noviazgo? Solamente es platicar. El papá o la mamá tiene que ver que la hija y el hijo esté platicando a vista de los dos.
padres de familia, no estamos en tiempos de tatalapo, estamos en el siglo XXI. Y en este siglo XXI los jovencitos no necesitan una hora para hacer sus cosas. En un minuto es más que suficiente y la señorita ya está embarazada. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, pilas con esto, mis hermanas, pilas con esto. Pero a veces la misma nana rincona a la hija allá en el cuarto. Apúrese que no hay ni su papá, mija, apúrate. Trincalo ahí rápido, apúrate, trincalo rápido. Una media trincada, apúrate, apúrate. No, hermano. Ahora, fíjese lo que le voy a decir. Pablo claramente dice en la primera carta de Corintios capítulo 7, en lugar de que se estén quemando, ¿qué dice Pablo? Cásense. ¿Y qué significa quemar? Alguien que se está calentando, hombre. O sea, en lugar que se estén calentando, cásense. Ahora, fíjese pues, en la Biblia encontramos en las cartas paulinas como Corintio, Romano, la iglesia de Galacia, la iglesia de Efesio, encontramos que Pablo le recomienda a los hermanos y dice: cada uno de ustedes salúdense con ósculo santo. ¿Cuál es el ósculo santo? ¿Un beso acá o un beso acá? Depende en qué país. Pero ¿usted cree que el patojo quiere beso en el cachete? Beso en la frente. Y por cierto, hay que tener cuidado que por ahí andan unos depravados que les gusta morder a las muchachas, hermano. De repente va a llegar su niña llorando: es que me mordió el hermano. Espíritu de chucho se les ha metido. Felices eso. Pero fíjese, a mí me gusta ser muy observador y me gusta ser muy analítico en todo lo que se hace y se dice. Y me encanta cuando el alcalde o el abogado, el licenciado, casa a una pareja. Fíjese lo que dice: bueno, habiendo encontrado, así dice, habiendo encontrado que no había ningún parentesco cercano, porque primero tienen que averiguar que no sean primitos, que no sean familia. Y habiendo encontrado que no hay ningún parentesco cercano, los declaramos marido y mujer. ¿Y qué dice el alcalde? Ahora sí. Oiga pues, ahora sí. Como quien dice, ayer no. Ahora sí, el esposo bese a la esposa. Ahora sí, hay en hacer güiros, hermano. Pero el mismo licenciado está diciendo: ahora sí puede besar a la novia. Ahora sí, como quien dice, ayer todavía no podía, pero ahorita ya están casados. Ahora sí, bésela. Porque no estamos en los tiempos de antes. En la capital todavía había esa costumbre, hermano. Usted llegaba a la capital, un beso en el cachete. En la capital todavía estaba esa costumbre. Pero como hoy la mayoría de los que somos patas rajadas nos fuimos a la capital, ¿usted cree que la gente tiene mentalidad para estarle dando un beso en el cachete? Termino. No caricias eróticas en un noviazgo. Mija, déjese respetar con ese hombre. Y si ese muchacho ahorita quiere estar metiendo mano, acariciándola de una manera desordenada, ese muchacho mañana no la va a respetar a usted. Mañana no la va a querer respetar a usted. Por Raquel, y le dieron a Lea 7 años. Estuvo trabajando el muchacho. Estuvo, no dice en la casa, perteneció. Pero acuerde que eran terrenos grandísimos. Pudo haber estado por ahí, pero en la casa no, si no. Es que no es correcto, hermanos. Yo creo que un joven cristiano con temor de Dios no va a estar parando a la muchacha a las 9 de la noche, a las 10 de la noche en lugares oscuros, porque tiene temor de Dios. Definitivamente. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 14:40 dice: y hágase todo decentemente y en orden. Así es el cristiano ordenado, hermano. Así de ordenado. Pues claro, ¿por qué cree que, hermano, si ahora las señoritas se casan y a los 4 meses ya están a punto de reventar? Pues 4 meses tardan los embarazos hoy, hermano. Se casó en enero, febrero, marzo, abril dio a luz. 3 meses tardó el... ¿Será que 3 meses tardó o ya iba ya?
qué cosas en la vida, ¿no? Señoritas, prohibido que ustedes estén haciendo un noviazgo por medio de teléfono, porque hasta dónde tenemos a la juventud. ¿Y dónde lo conociste? En el teléfono. Hermano, yo se lo digo con toda confianza y con amor a mi hija. Le dije la última, mi hija, el día que te busques un novio por teléfono, no cuentes conmigo. Te vas a hundir sola, hundite sola en la barca. Pero si nos hundimos todos juntos vamos. ¿Por qué? Porque yo le di el consentimiento. Pero ¿qué está pasando hoy, hermano? Las señoritas haciendo novio en el teléfono. No saben si es un viejo chimuelo arrugado, pero como en la portada tiene ojos azules y cuerpo de jaja, ay, qué chulo está, dice. Si supiera que con un viejo cochino está hablando atrás del teléfono, hermano. Jóvenes haciendo noviazgo en el teléfono, señoritas enamorándose en el teléfono. ¿Y quién es? Saber quién será. Yo miro que algunas señoritas bajan la cara toda media sonzas a ver si le estamos pegando al centro, hermano. Peor si ya tienen novios por teléfono, hermano. Bueno, entonces esos son los reglamentos que tenemos. Parte de los reglamentos, si Dios lo permite, el próximo martes le damos continuidad para que ustedes estén enterados de los reglamentos dentro de las congregaciones. Hermano Rudy me hacía una pregunta muy importante, hermano Rudy. Y la verdad, ¿puede una persona manejar sin tener licencia? La Biblia va a responder que no. Porque la Biblia dice que si no obedecemos a las leyes terrenales, es más, leámosla. Todo aquel que anda desordenado, no obedeciendo las leyes terrenales, le cuento que es candidato del infierno. Romanos capítulo 13, versículo 1. No solamente el que está, si usted está prestando carro y aquel no tiene licencia, los dos van agarrados de la mano al infierno, por cómplice. Romanos 13, 1, ¿lo tiene? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, ¿qué dice? Por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, ¿qué dice? Acarrean, ¿qué? Condenación para sí mismo. O sea, candidatos del infierno. Candidatos del infierno, porque se están oponiendo a lo establecido por Dios. Entendamos, mis hermanos, que aquí nadie es mayor que a nadie. Por ejemplo, ¿quién es la autoridad máxima? Digo, la autoridad máxima en Guatemala, ¿quién es? El presidente. Pero si el presidente falla, ¿quién juzga al presidente? La ley. La ley. ¿Sí me está entendiendo? La ley. ¿Por qué cree que hay muchos presidentes ahorita presos? Porque violaron la ley y la ley los metió a la cárcel. ¿Por qué cree que mañana van a haber muchos predicadores y pastores en el infierno? Porque violaron lo establecido por Dios. Violaron la ley. Hermana, tanto puede usted querer a su hija, y si le está pidiendo una moto, pues cómpresela. Pero antes de, vaya por favor y sáquele la licencia a su hija, porque si mañana usted no va a tener credibilidad de estar reprendiendo a los rebeldes cuando usted mismo está en rebeldía delante de Dios. Se los cuento en confianza. En una ocasión yo iba a predicar a la plaza de Génova y no había sacado mi licencia, no porque no quería, sino porque mi pasaporte no lo tenía, y sin el pasaporte no podía sacar mi licencia acá en Guatemala. Iba, hermanos, a predicar a Génova. Aquí abajo exactamente había un retén de policías y me detuvieron y me dijeron: licencia, no tengo. Y todavía no muy cristiano, ¿va? Es que soy cristiano, soy predicador. Con más ganas lo reprenden a uno, hermanos. Con más ganas lo reprenden a uno, hermano. ¿Y dónde vas? Y le digo: es que soy el pastor Carlos Rivas y voy a predicar. ¿Sabe qué me dijo? ¿A qué vas? A predicar. Date para tu casa, me dijo. Arreglar primero tu vida, después andar a arreglar la vida de la gente. ¿Qué vas a ir a hacer a la calle? Así me dijo, hermano. ¿Qué vas a ir a hacer a la calle? ¿De qué vas a ir a hablar? De obediencia no puedes hablar.
De sujeción no puedes. ¿Qué vas a ir a predicar? Date para tu casa mejor, arregla tu vida y después anda a corregir la vida de la gente. Pastor, pero es que mire pues, hermano, moto, carro, lo que sea, agarre su bicicleta, sin bicicleta, vaya, mátese. Si con casco, sin casco, haga lo que quieren. Caballo no necesita licencia, burro no necesita licencia, pero carro, moto, usted necesita licencia. Tractor necesita licencia, pasola necesita licencia. Si no, mire, si anda de rebelde, y qué bueno por esa pregunta, hermano. Si anda de rebelde manejando sin licencia, ni vaya a participar de la Santa Cena hasta que arregle su vida con Dios. Hasta que arregle su vida con Dios. Y si usted, hermano, está prestando carro o moto, usted es cómplice también, y los dos se van a ir al infierno por sinvergüenzas. No sea cómplice. Ame a su hermano. Mi hermano, yo lo amo en el amor de Cristo. Le voy a regalar un queso. Es más, yo le voy a regalar sus 100 quetzales al que no tiene licencia. Ya solo va a poner 1000 usted, solo 1000 nomás. Yo le regalo 100 y vaya a sacar su licencia. Va, le voy a regalar 200 pues. Yo le voy a regalar 200, usted ponga el restante, pero vaya a sacar su licencia. Porque también es bueno ayudar a las personas, porque a veces las personas no tienen, hermano, pero para que aprendamos a ser ordenados, hermano. Para que aprendamos a ser ordenados. Es todo por hoy. No sé si tiene alguna duda, alguna pregunta, tiene algún nudo en la garganta que no se le baja y quiere sacarlo. ¿No? ¿Quedó claro el estudio? Creo que va a tardar como 2 semanas más, si Dios lo permite, para que usted entienda qué es lo que se hace dentro de las congregaciones y esté enterado, para que mañana usted con la frente en alto pueda reprender a una persona porque conoce los estatutos y los reglamentos dentro de la congregación. Póngase de pies, hermano, y vamos a orar. Padre, muchas gracias en esta hora preciosa de la tarde por habernos dado esta oportunidad, este privilegio de haber estado aprendiendo de tu palabra, Dios mío. Gracias porque al final tu palabra viene a ser medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Es tu palabra la que nos corrige, la que nos hace entender, Dios amado, y nos hace hablar de acuerdo a tu bendita voluntad, sin hacernos a la derecha ni a la izquierda, sino dándole libertad a la obediencia de tu bendita palabra. Dios mío, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Padre, muchas gracias. Solo un favor te pido, Dios mío, ayúdame a mí y ayuda a mis hermanos a que seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores, para no ser charlatanes ante tu presencia, sino ser personas transparentes delante de ti, y que el mismo diablo reconozca quién realmente somos nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.